Mecánica ventilatoria va a hacer referencia a los procesos biofísicos que permiten la ventilación. ¿Sí? Este es el capítulo 38 del guide. Vamos a ir por pasitos, ¿sí? Porque es un poquito chato, porque habla de muchísimas fórmulas, muchísimos conceptos biofísicos, entonces vamos a ir lembrando poco a poco. 38. ¿Sí? 38. Primero, lo esencial. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando entonces de la ventilación. ¿Qué demonios significa ventilación? ¿Qué es ventilación? ¿Qué es? Me habla de un flujo o movimiento, que es entrada y salida, de aire entre dos compartimentos. Atmósfera, ¿dónde tem que ir a parar o ar? Mais específico. Excelente. ¿Bien? De vuelta. Ventilación solo hace referencia a ese movimiento de aire. ¿Está bien? No define cualidad del ar, no define si hay intercambio gaseoso, no define el transporte de los gases, solamente el movimiento de esos gases. Ahora, ventilación, entonces estoy determinando movimiento de aire atmosférico hacia el alveolo y viceversa. Como tiene entrada y salida, así como la actividad cardíaca, voy a tener ciclos o dos tiempos. En un momento el corazón se llenaba cuando él relajaba, que era la diástole. En el otro él contraía y inyectaba la sangre, sístole. Así también la ventilación va a consistir en un momento donde el pulmón aumenta su volumen y el aire entra. ¿Sí? Esa va a ser la inspiración. En un segundo tiempo el volumen pulmonar va a disminuir y o ar vai ser expelido para fora. Isso já é la expiración. Pronto, acabó a aula. Vamos esquematizando poquito a poquito. De vuelta, si voy muy rápido, solamente avisar. Genial. Entonces estoy determinando de que tiene que existir un movimiento, un flujo de aire para adentro y otro para afuera. Biofísicamente, puedo determinar que hay dos variables grandes, principales, que determinan esa ventilación. Hay dos parámetros grandes que me van a decir qué tanto puede ventilar ese individuo. ¿Sí? La ventilación depende de dos cositas. Primero es que exista una gradiente, una diferencia, que para nuestro caso va a ser una diferencia de presión. ¿Sí? Una diferencia de presión entre el aire que está en el alveolo, presión alveolar, y el aire que está afuera, presión atmosférica. ¿Está bien? Para que haya movimiento de aire, tiene que haber diferencia entre estas dos presiones. ¿Sí? Por eso digo, la ventilación depende de una diferencia delta de presión, P.
pulmones. Tiene una relação direta. Quanto maior seja a diferença entre a pressão dentro do pulmão e fora, maior vai ser o fluxo de ar. ¿Sí? Se a diferença é pequena, o movimento também é pequeno. ¿Sí? La outra variável que tenho que ter em conta, que é inversamente proporcional, é a Pressão negativa? essa é a pressão ainda. Muito estável no ser humano. Essa é a difusão. Mas quase, tem a ver com a área também. Aqui eu não estou dizendo nada da característica da via aérea. Solamente estou dizendo que a pressão de fora tem que ser maior ou menor que a pressão de dentro. Pronto. Somente que esse ar vai ter que passar por canos. ¿Sí? E dependendo do tamanho ou diâmetro desse cano, pode ser que o ar passe fácil ou muito difícil. ¿Sí? Daí que se determina que uma variável que também participa em determinar a ventilação é a resistência da via aérea. Bien, yo puedo hacer un esfuerzo enorme para generar una gradiente de presión bien grande, ¿sí? Pero si mi vía aérea se está estrechando, la ventilación va a caer. ¿Está bien? Por eso, esas dos variables van a estar en juego, ¿sí? Cuanto mayor sea la gradiente de presión que yo genero, más aire voy a mover, ¿sí? Pero cuanto mayor sea la resistencia de la vía aérea, ¿qué le va a pasar a la ventilación? Va a disminuir. ¿Bien? Excelente. El individuo asmático no va a tener problema en generar gradiente de presión, pero vamos a ir viendo cómo se genera. ¿Sí? El problema es que esto aumenta. ¿Está bien? ¿Y aquí todavía tranquilo? ¿Sí? Bien. Ahora, comencemos a definir un poquito esto. Diferencia de presión. Cuando yo estoy hablando de diferencia de presión, dejamos establecido que estaba hablando de diferencia de presión entre la presión alveolar en comparación con la presión atmosférica. Bien. ¿Cuál de estas dos presiones yo puedo modificar fisiológicamente? Claro, la presión atmosférica mi cuerpo no va a estar modificando. O sea, ya estoy agregando un concepto, que los cambios de presiones que se hace para que yo pueda ventilar son cambios de la presión alveolar. Esto es lo que va a ir cambiando. ¿Está bien? Esto va a ir cambiando en relación a esto. ¿Sí? 3 configuraciones entonces pueden pasar. Que a presión alveolar seja menor que a presión atmosférica. Se a pressão alveolar é menor que a pressão atmosférica, qual vai ser a direção do fluxo? Correto? Sempre da onde tem mais para onde tem menos. Se eu estou dizendo que a pressão dentro do alveolo está disminuyendo, o aire vai entrar. Onde tem mais para onde tem menos. ¿Sí? Es decir, esta relación ocurre en cuál de estos ciclos? En la inspiración.
Bien. Obviamente que si invierto eso y digo que la presión dentro de este alveolo es mayor que la atmosférica, ese ar va a querer salir. Yo digo que la presión alveolar es mayor que la presión atmosférica. Estoy hablando entonces de la expiración. Bien. Y el último sería que la presión alveolar sea igual a la presión atmosférica. ¿Qué está pasando ahí? Excelente. ¿Sí? Si no hay diferencia de presión, ¿hay ventilación? No. ¿Qué era ventilación? Movimiento. Es decir, aquí yo estoy en el reposo. ¿En qué momento yo estoy en el reposo? Antes de... A veces ni durmiendo. Antes de comenzar la inspiración, todavía no comencé a inspirar. ¿Hay movimiento de ar? No, todavía. Antes de comenzar, el diafragma no está contrayendo. ¿Sí? Todavía no hay movimiento de aire. ¿Sí? Si no hay movimiento de aire, presión alveolar es la misma que la presión atmosférica. ¿Sí? Voy a inspirar. Agora a pressão alveolar tem que diminuir. ¿Sí? Entra ar, preenche o alveolo y volta ao equilibrio. ¿Sí? Al final de la inspiración, mi diafragma está contraído. ¿Sí? Mi pulmón tiene más aire. Pero la presión alveolar y la presión atmosférica atingiram de volta un equilibrio. ¿Sí? A la hora de expirar, el diafragma va a subir de nuevo para cima, volumen pulmonar va a disminuir, pressão dentro do alveolo vai aumentar e o ar vai sair. A pressão alveolar é maior que la presión atmosférica. ¿Sí? Una vez que sale el aire, vuelvo al reposo. Al final da expiración, la presión alveolar es la misma que la presión atmosférica. ¿Está bien? ¿Están siguiendo todavía o ya se me perdieron? ¿Está aprendiendo todavía? ¿Sí? Lo que quiero es que estén entendiendo qué carajo estamos diciendo aquí. ¿Sí? Porque después vamos a ir repitiendo esto y si se pierden aquí, ya se fue todo. ¿Está bien? Entonces, todo este jueguito es lo que va a ir ocurriendo durante los ciclos ventilatorios. ¿Está bien? De ahí no hay problema. Ahora, otro detalle que quiero también dejar en claro van a ser las nomenclaturas, los nombres que vamos a utilizar para esas presiones. ¿Sí? Normalmente, si yo agarro la presión atmosférica, ¿de cuánto es la presión atmosférica? A nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Entonces, si yo digo que la presión atmosférica es 760 y estoy en el reposo, ¿cuánto tiene que ser la presión alveolar? Igual, excelente. Si digo que tengo que inspirar, ¿qué tiene que pasar a la presión alveolar? ¿En qué? Disminuir. Tiene que ser menor que la presión atmosférica. ¿Sí? Si yo digo que voy a mandar el aire para afuera, tiene que ir aumentando. ¿Están entendiendo a qué se refiere con mayor o menor? Está bien. Ahora, generalmente, como dijimos, que lo que yo voy a modificar es esto, ¿sí? Y no esto, para no utilizar toda esta locura aquí, lo que se hace es comparar directamente la presión alveolar con la presión atmosférica. ¿Sí?
De ahí que dijimos, no reposo, la presión dentro del alveolo es 160. Pero el libro me dice que es 0. ¿Qué carajo significa que diga 0? Excelente, cambió la nomenclatura. Que diga 0 no significa que no hay presión en el alveolo. Significa que si yo comparo la presión alveolar con la presión atmosférica, no hay ninguna diferencia. La diferencia es de 0. Es una presión manométrica. ¿Sí? ¿Entendieron ese detalle? Si me dice que la presión es de 0, no me está diciendo que está vacío el alveolo, que no hay nada ahí. Solamente está diciendo que está en este punto de equilibrio, que la presión dentro del alveolo es exactamente igual a la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, si me dice que la presión alveolar es más 1, ¿qué significa entonces? Uh, 761. Si me dice que es más 2, 62. ¿Sí? Ahora, si me empieza a decir es menos 1, 759, está cayendo ya por debajo de la presión atmosférica. Y si es menos 2, 758. ¿Están entendiendo lo que está pasando? ¿Sí? Solamente para que haga un poco de sentido, porque el libro de repente me habla en la presión general, de repente me dice más 2, menos 2, más 3, menos 4. ¿Sí? Solamente está haciendo referencia a esto. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser mi 0. Si la presión está aumentando, más 1, más 2. Si la presión está disminuyendo, menos 1, menos 2. ¿Está bien? Generalmente en el reposo, ¿sí?, como punto de referencia general, la presión alveolar varía solamente en este rango. Es decir, si yo digo que es 0 en un reposo, va a pasar para cuánto en la inspiración. Perfecto. Menos 1. Se preenche de ar, para 0. Está na hora de expirar, ¿qué tiene que acontecer? Facilito. ¿Está bien? Entonces a eso nomás está haciendo referencia. ¿Sí? Otro detallecito es que, si bien utilizamos milímetros de mercurio aquí, el Guyton le gusta utilizar centímetros de agua. Centímetros de agua también es unidad de medida para presión. ¿Sí? Cuando me dice que el alveolo tiene más 1 centímetro de agua, no es que hay 1 centímetro de agua dentro del alveolo. ¿Sí? Está utilizando una unidad para determinar la presión. ¿Está bien? Yo sé que parece besteira, pero en el estrés de estar estudiando se puede confundir. Entonces, centímetros de agua es solamente una unidad de presión también. ¿Está bien? Hasta aquí, todos estamos en la misma. Perfecto. Entonces vamos a ir complicando poco a poco. ¿Posso tirar eso? No tem geladeira em casa, moleque. ¿Ya? Bueno. Está fácil até agora. Hoje está difícil. Vamos. Ahora. Al libro le gusta diferenciar. También es un concepto general. De que yo puedo definir el gasto de energía en mis ciclos ventilatorios. ¿Cuáles eran los ciclos ventilatorios? Inspiración, expiración.
La inspiración y expiración siempre se puede analizar en el reposo, ahora mismo, ustedes están tranquilinhos ahí, y durante el esfuerzo. ¿Bien? Característicamente, 20.000 veces ya escucharon, la inspiración en reposo es un proceso activo o pasivo. Claro. Activo, ¿qué demonios significa? Por eso siempre traduzcan lo que están diciendo. Activo significa que yo hago esfuerzo, que estoy gastando energía. ¿Sí? Yo tengo que hacer esfuerzo para... Correcto. Y en reposo, para mandar o ar para fora, ¿tengo que hacer esfuerzo? No, es un proceso pasivo. ¿Por qué se da eso? ¿Aprendieron eso en biofísica? ¿Por qué la inspiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo? Ok, porque necesito contraer el diafragma durante la inspiración. ¿Sí? ¿Por qué necesito contraer el diafragma durante la inspiración? Me está dejando en claro que este pulmón, ele quer se expandir o ele quer se retrair. Correcto, estoy definiendo que el pulmón tiene fuerzas de retracción elástica que están intentando constantemente retraer él. ¿Sí? Mi trabajo, mi esfuerzo ventilatorio consiste en oponerme a esas fuerzas de retracción. ¿Está bien? Mi gasto de energía, la dificultad de ventilar va a depender de esas fuerzas de retracción. ¿Sí? ¿Están siguiendo de él? ¿Cuáles son las dos principales fuerzas de retracción elástica? No, fuerzas de retracción y retraída. Elásticas del pulmón. Estamos diciendo fuerzas que están intentando que ese pulmón comience a colapsar. Vale, sin miedo. ¿Qué les parece que puede ser una fuerza de retracción? Presión negativa. Força de coalescência? A força de coalescência dos pulmões? Sí, es como estar diciendo eso, ¿sí? Pero específicamente, ¿cuáles son esas fuerzas? Vocês já falaram la vez pasada. Tem uma força aqui dentro do alveolo que está intentando que o alveolo colapse. Que o surfactante luta em contra. Que era a tensión superficial. ¿Sí? La tensión superficial era esa interacción entre las moléculas de agua. Ellas están intentando ficar todas grudadinhas. ¿Sí? Entonces, la tensión superficial facilita o dificulta la expansión del pulmón. Dificulta. Es una fuerza que está intentando que este pulmón se retraiga. Significa entonces que si yo quiero expandir el pulmón, yo tengo que gerar una fuerza más intensa que esa tensión superficial. ¿Me están siguiendo? Cuanto mayor sea la tensión superficial, más fuerza voy a necesitar para poder inspirar. ¿Está bien? El segundo componente, vamos a colocar ya aquí, tensión superficial. El segundo componente tiene a ver con las fibras elásticas que tiene el parénquima pulmonar. ¿Sí? Toda fibra elástica que yo deforme, quer voltar a su forma original. ¿Sí? Toda fibra elástica que yo deforme, quiere volver a su forma original. ¿Sí? Deformación, ¿sí?, para el pulmón significa retracción o expansión. Imaginen, si yo saco el pulmón de la caja torácica, ¿qué hace el pulmón de manera pasiva? ¿Sí?
ele já tem forças que estão tentando retrair. Para o pulmão se expandir é deformarlo. ¿Está bien? La expansión es una deformación para el pulmón. ¿Sí? Entonces, las fibras elásticas del pulmón están intentando expandir o retraer el pulmón. Retraer. El pulmón no está feliz, no está cómodo expandido en la caja torácica. Él quiere retraerse. ¿Está bien? A esta retracción provocada por las fibras elásticas del pulmón le voy a llamar elasticidad del parénquima pulmonar. Aquí tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Esa palabra confunde muchísimo. ¿Sí? Normalmente no día a día, quando eu digo essa banda tem muita elasticidade, significa que eu consigo deformar ela facilmente, ela é muito esticada. ¿Está bien? Pero aqui que estamos dizendo que é a elasticidade, a força com que esse objeto elástico quer voltar à sua forma original. ¿Sí? Que seja fácil deformar, que dijimos para o pulmão é expandir, é a distensibilidad. ¿Está bien? Si yo digo que mi pulmón es muy elástico, no es que se expande fácil, es que demasiado quiere retraerse. ¿Sí? Ahora, si yo digo que ese pulmón es muy distensible, ahí sí, expande fácil. ¿Sí? ¿Entendieron esa diferencia? Entonces, tanto la tensión superficial como la elasticidad del parénquima pulmonar son fuerzas que intentan que este pulmón comience a se retraer. ¿Sí? Fuerzas pasivas, que no hay contracción de nada, no hay gasto de energía. El pulmón, por estos fenómenos, va a querer se retraer. De ahí que digo, la inspiración va a ser un proceso activo, ¿sí? Que va a consistir en vencer esas fuerzas para poder expandir el pulmón. ¿Está bien? Fíjense que ahí también hace sentido. Como yo ya tengo fuerzas que intentan retraer al pulmón, la expiración es un proceso pasivo. ¿Sí? Basta con retirar esa fuerza, esa tensión que yo generé, que el pulmón va a disminuir de vuelta de tamaño. ¿Está bien? ¿Entendieron ese detallecito? ¿Sí? Entonces, imagínense que yo tengo un pulmón que sufre de una enfermedad en donde yo voy perdiendo las fibras elásticas de mi parénquima. ¿Sí? Hay un proceso que degrada mis fibras de colágeno, mis fibras de elastina, y voy perdiendo esa elasticidad del parénquima pulmonar. ¿Este pulmón va a ser más fácil o más difícil de llenar de aire? Mucho más fácil, ¿sí? Es un pulmón menos elástico, más distensible, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? A la hora de querer mandar o ar para fora, va a ser un proceso tranquilamente pasivo. Exacto. Ya no hay esa fuerza pasiva que ayuda a mandar o ar para fora. ¿Sí? Entonces el paciente en reposo va a tener que hacer o qué? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Entonces, yo tengo un pulmón que se llena de aire, pero que no quiere volver a su forma original. Entonces el aire queda atrapado. ¿Sí? Y que el paciente tiene que hacer fuerza para ir expirando. ¿Sí? Eso es lo que le va a pasar al paciente con el enfisema pulmonar. ¿Bien? Su pulmón es muy distensible. Ser muy distensible suena muy lindo. Pulmón que se preenche fácil. Pero que se preenche fácil significa que ele não tem força para retornar a uma forma mais pequena, a diminuir su volumen para poder expirar. ¿Sí? ¿Entendieron esa secuencia de ideas?
Sim? Pergunta até aqui? Sim. Então, no enfisema, a expiração ela não é um processo ativo? Correto. Por quê? Ele precisa fazer esforço para expulsar o ar? Correto. Porque as forças passivas que eu tinha, eu estou perdendo. ¿Está bien? Por eso, que sea pasivo la expiración implica de que hay estas fuerzas de retroceso elástico. Essas forças são as que eu venço na inspiração e as que eu aproveito para poder expirar. Está bem? Está aí? Tranquilo. Perguntas até aí? A diferença de pressão dentro do pulmão e externo também influencia nisso? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Porque pensa. De acordo à lei de Boyle. Que cacete é isso? Vamos devagarzinho. As perguntas não para ser chatas, senão para poder explicar. Vou desenhar uma seringa que vai parecer um preservativo. Uma linda camisinha. Digamos que aqui eu tenho um émbolo. El émbolo está con él en 4. Acá es 3. Acá es 5. Ese 4 representa mi volumen. ¿Sí? Como esta jeringa está comunicada con el exterior porque está abierto, ¿sí? La presión dentro de esta jeringa es el mismo que afuera, no entra nada, no sale nada. ¿Está bien? Ahora, imagínense que yo voy a cerrar esto, o tampar. Y mando el émbolo para adentro. Voy a apertar el émbolo para adentro. ¿Qué le va a pasar al volumen de mi jeringa? Va a disminuir, va a pasar de 4 a 3. Pero ¿qué va a pasar con la presión dentro de la jeringa? Excelente. El volumen disminuyó, pero la presión aumentó. Tanto que si yo destapo, ¿qué va a pasar? Para afuera. ¿Está bien? Si hago lo contrario, va a pasar exactamente lo contrario. Si mi jeringa está tapada y yo mando el émbolo en la otra dirección, ¿qué va a pasar con mi volumen? ¿Qué va a pasar con la presión aquí dentro de la jeringa? Tanto que si yo destapo, va a comenzar a sugar alguna cosa para adentro. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Entonces, un cambio en el volumen generó una variación en la presión opuesta. ¿Sí? Porque me dice que existe una relación entre volumen y presión en un contenedor que se trata de mantener constante. Esto es la ley de Boyle. Só eso. Que tiene sentido, es una aplicación lógica. Es decir, si el pulmón aumenta su volumen, ¿qué va a pasar con la presión del alveolo? Igual. Só eso. ¿Sí? Si el pulmón disminuye su volumen, la presión del alveolo fuerza. ¿Sí? Si ese pulmón es fibrótico, ¿sí? ¿Va a ser fácil aumentar su volumen? Si él es fibrótico, duro, va a ser difícil aumentar su volumen. Entonces, ¿va a ser fácil cambiar la presión alveolar? No. Pues ahí está. Este é um produto final do assunto. ¿Sí? Se eu tenho problemas no parênquima pulmonar que afetem sua elasticidade, vai ser mais fácil ou mais difícil cambiar a gradiente de pressão. Entonces me expliqué. No es lo contrario, como me dijiste.
si a gradiente de presión, si a pressão alveolar afeta a elasticidade. Assim me perguntaste, ¿verdad? ¿Sí? Es lo contrario. La elasticidad va a afectar a la presión alveolar. Porque cuanto más, entre aspas, duro sea este pulmón, más difícil va a ser modificar la presión alveolar. ¿Me expliqué? ¿Entendieron eso? ¿Sí? Por eso, sim, no final do dia, o que garantiza que haja uma ventilação é o câmbio disso. ¿Sí? Mas para modificar isso, eu tenho vários fatores que vão estar no jogo. ¿Sí? Entre eles, fatores passivos que estão tentando retrair o pulmão. Então, se eu quero que a pressão alveolar diminua, eu tenho que vencer essas forças. E se essas forças são muito intensas, eu preciso de mais força ainda. ¿Está bien? Eso es lo único que estamos definiendo aquí. ¿Sí? ¿Yo para entender? Ah, mas então se no pulmão fibrótico Sim. não expande Sim. e também tem dificuldade de saída de ar. Não vai ter dificuldade de sair de ar, mas se entra pouco, vai sair pouco também. ¿Sí? Relación volumen. ¿Sí? Que si tenemos tiempo vamos a hablar de la espirometría. Eso se puede observar en la espirometría. ¿Sí? Entra poco aire y sale poco aire, pero sale poco porque entró poco. ¿Sí? A diferencia de que este sea un pulmón que está preenchido de ar, ¿sí? Y sale poco porque no hay fuerza para sacarlo. Hay mucho volumen, pero sale poco. Bueno. ¿Preguntas hasta aquí? Facilísimo. Por eso, este es el momento de pulir lo que faltó en biofísica. ¿Café ya? Espera aí, vamos dar até um pouquinho mais, depois le dejo almorzar. Senão não vamos terminar aqui. ¿Bien? Ya durante el esfuerzo, ambos se van a volver activos. Obviamente la inspiración continúa siendo activa y la expiración también se vuelve activa. ¿Bien? Entonces, todo este proceso activo dejamos en claro, es gasto de energía, requiere un esfuerzo. Ese esfuerzo es mi trabajo ventilatorio. Si yo ya necesito gastar energía en la expiración, ¿qué puedo decir del trabajo ventilatorio de ese paciente para mantener su ventilación? ¿Va a tener que aumentar o va a disminuir? Si ella gasta energía aquí también, ¿sí? Su trabajo ventilatorio va a tener que aumentar o va a tener que disminuir. Va a tener que aumentar, va a tener que hacer más esfuerzo. Por eso, traduzcan en el sentido de que está haciendo esfuerzo. Solamente eso es lo que está diciendo ahí. ¿Está bien? Normalmente, en el reposo, el trabajo ventilatorio va a consistir en solamente la inspiración. En la ventilación forzada, en el esfuerzo, va a tener que incrementar porque esto va a aumentar y va a aparecer también esto. ¿Está bien? Al final del día, ¿quién es el que está gastando esa energía? ¿Quién es el que está haciendo el esfuerzo realmente? Excelente. ¿Sí? El pulmón no contrae. ¿Sí? La caja torácica tampoco, la pleura tampoco. El que está gastando, el que está haciendo el esfuerzo, son los músculos respiratorios. ¿Está bien? Que ustedes clasificaban ahí inspiratorios y expiratorios. Inspiratorios era quién? Chefão, diafragma. ¿Sí? ¿Quién más? Músculos del cuello cerrados. ¿Sí? No hay problema de expiratorios
¿Cuál va a ser el músculo que voy a contraer en la expiración en reposo? Reposo. Correcto, no hay contracción activa del músculo en el reposo. ¿Sí? Solamente en la expiración forzada. ¿Está bien? Que un paciente venga y está contrayendo el abdomen para poder expirar y está en reposo, ya no es normal. ¿Está bien? Solamente el proceso de la expiración forzada es donde van a entrar justamente esos músculos. Los intercostales internos y los músculos de la pared abdominal. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estamos dejando establecido aquí? Quien hace el trabajo va a ser la musculatura, ¿sí? Pero el trabajo de esta musculatura tiene que ser transferido a cambiar la presión alveolar. ¿Está bien? Porque si bien el pulmón también tiene que hacer ese proceso de aumentar volumen para que se llene, disminuir volumen para que salga, así como hacía el corazón, no puede hacerlo solo. ¿Sí? El pulmón no tiene ninguna musculatura para que él expanda por su cuenta. Entonces, la actividad del músculo respiratorio tiene que ser transferido al pulmón. ¿Está bien? ¿Aquí estamos tranquilos todavía? Bueno. Vamos a complicar más. ¿Hay preguntas todavía? Muy bien. Entonces tenemos que analizar cuál es la relación que van a guardar las estructuras extrínsecas e intrínsecas del sistema respiratorio. Podemos hacer eso analizando primero desde el punto de vista del reposo. Além del pulmón, ¿qué otra estructura hace parte de mi sistema respiratorio? De dentro para afuera, ¿cuál a primera cosa que está envolviendo el pulmón? La pleura. Tener la pleura que le envuelve el pulmón, que continúa en el hilio pulmonar, envuelve la caja torácica y el diafragma. Limitando en su interior una cavidad que es la cavidad pleural, que es un espacio potencial, ¿sí? Artificial. Normalmente eso está vacío. El visceral está cruzado con aparentado. Después por fuera ya voy a tener la caja torácica y los músculos respiratorios. Simplifiquemos aquí al diafragma. ¿Está bien? Ahora, si yo analizo el comportamiento de la caja torácica es elástica. Sí, si yo le deformo, él quiere volver a su forma original. ¿Sí? En el reposo, ¿sí? Yo tengo un paciente ahí que está apneico, no ventila, y comprimo su caja torácica. ¿Qué quiere hacer la caja torácica? Excelente. Entonces, la elasticidad de la caja torácica quiere expandir. ¿Está bien? ¿Hasta aquí me siguen? Entonces, la elasticidad del parénquima pulmonar quería hacer un qué con pulmón. Y la elasticidad de la caja torácica. Fíjense entonces qué le están haciendo estas dos fuerzas a la pleura. Uno está queriendo llevar a folla visceral para adentro y a otra que hacer lo contrario. ¿Sí? Dijimos que la pleura es un espacio cerrado. Entonces yo tengo el pulmón, está queriendo ir
en un sentido y la caja torácica está estirando el cuerpo de mi jeringa hacia el otro lado. ¿Qué está pasando con el volumen de la caja torácica? ¿Ah? ¿Correcto? ¿Qué puedo predecir entonces de la presión en el interior de la pleura? ¿Cómo va a ser la presión pleural? Excelente. Si aumenta el volumen, ¿qué tiene que pasar a la presión? Tiene que ser bajo. ¿Sí? ¿Está entendiendo? Inclusive en el reposo, estamos diciendo aquí que no hay flujo de aire. La presión alveolar entonces es 0. No estoy inspirando ainda. ¿Sí? La presión pleural es una presión positiva, neutra o negativa. Negativa, que el gaito me da como ejemplo menos 5 centímetros de agua. Una manera fácil también de entender estas presiones es si yo tengo aquí dos contenedores y en este digo que hay una presión positiva, en este hay una presión negativa. Presión positiva ejerce fuerza contra la pared del contenedor. Si yo furo ese contenedor, el conteúdo va a salir. Aquí estoy generando un vacío. Si yo furo ese contenedor, el lugar va a querer entrar. ¿Sí? De la misma manera, yo, una jeringa que está tapada, puedo estirar el émbolo hacia un lado. ¿Sí? Puedo aumentar el volumen. No entra porra nenhuma. Pero ¿qué va a querer hacer el émbolo? Excelente. Esse vácuo que se gera aqui vai começar a sugar de volta o émbolo para que ele não saia. Entenderam até aí? Esse vácuo que eu gerei aqui dentro da pleura está sugando de volta o pulmão para que ele não colapse. ¿Está bien? ¿Entendieron? Por eso, esta presión pleural es la que garantiza que este pulmón que se quiere retraer se mantenga expandido. ¿Está bien? ¿Entendieron? Esta es la presión que va a ir variando para poder expandir el pulmón. Si yo quiero expandir el pulmón, esse vácuo tem que ser mais fraco ou mais intenso? Mais intenso. E se é mais intenso, significa que vai ser mais positivo ou mais negativo? Mais negativo. Excelente. Eso es todo lo que tenemos que ir sabiendo. ¿Está bien? ¿Entendieron ese principio? ¿Sí? De ahí que si yo levo uma facada y comprometo a la pleura parietal, ahora la presión atmosférica, o ar atmosférico, está en contacto por esta herida abierta con la cavidad pleural. ¿Qué va a pasar? Va a entrar ar. Va a entrar eternamente sin parar. ¿Cuándo va a parar? Cuando a presión pleural seja também zero. ¿Sí? Como estou perdendo esse vácuo, as forças de retrocesso elástico do pulmão vão começar a vencer e o pulmão vai começar a passar. Tá vendo? Facilíssimo. Nem valia a pena lembrar. Bien. Entonces, ya podemos ir viendo que la presión alveolar es el último evento de nuevo. Bien. Lo que voy a tener que modificar primero es la presión pleural para que la presión pleural modifique la presión alveolar. Bien. ¿Entendieron esa relación? Bien. Ahora, tratemos de configurar una tablita para ir entendiendo lo que está pasando. Analicemos el inicio
mejor dicho. Previo, inspiración, final, previo, expiración. En el Guyton van a encontrar una tablita que tiene 3 curvas. También está en la diapositiva 2, que está en nuestro Classroom, que demuestra los cambios de la presión alveolar y la presión pleural que ocurren antes de inspirar, durante la inspiración, no fin da inspiración, durante a expiración y no fin da expiración. ¿Sí? Y relacionan eso al volumen que va a entrar dentro del pulmón y posteriormente salir. ¿Está bien? Vamos a analizar entonces aquí. A ver si estamos entendiendo alguna cosa o si estamos en otro lado del mundo. Fuerza. Entonces, vamos a relacionar presión alveolar con la presión pleural. Aquí sin tener que calcular muchísimo, ya puedo decir, antes de comenzar a inspirar, ¿cómo está la presión alveolar? Claro. No final da inspiração, final, acabou. Vuelve a cero. No final da expiração, los 3 momentos de reposo, no hay flujo. ¿Sí? Ahora, durante a inspiração, a pressão alveolar tem que ir para qual direção? Positivo ou negativo? Aqui, se vai ser negativo, 1 centímetro de ar. Eu estou gerando um vácuo, que a diferença da pleura é preenchido de ar, então esse vácuo eventualmente desaparece. ¿Sí? Se preencheu o ar, acabou. Uma vez que eu vou expirar, a pressão alveolar tem que aumentar, até que esse ar que estava incômodo aí saia e volte para o céu. Tem? Tranquilinho. Quanto à pressão pleural antes de inspirar, o repouso. Tá? Zero. Já sabemos já. E está em repouso. A pressão pleural sempre vai ser negativa. Cuidadinho. ¿Qué les parece que tiene que ocurrir con la presión pleural durante la inspiración? Correcto. ¿Sí? O vácuo da pleura tem que ser maior para poder sugar esse pulmão. ¿Sí? Y eso es lo que va a ocurrir. Durante la inspiración, ¿qué le va a pasar al diafragma? ¿Va a subir para cima o va a descer para baixo? O diafragma al contraer va a descer. ¿Qué le va a pasar al volumen de la cavidad pleural? Va a aumentar. ¿Qué le va a pasar a la presión? Va a disminuir ainda más. ¿Sí? El Guyton nos da como referencia menos 7,5 centímetros de agua. Es decir, yo ya tenía ese émbolo intentando abrir mi jeringa y la jeringa chupaba de vuelta el émbolo para atrás. Como ahora yo estoy haciendo más fuerza todavía para abrir esta jeringa, esse vácuo vai ser mais intenso. ¿Sí? Como o diafragma é um músculo muito forte, esse vácuo não vai sugar o diafragma de volta para cima. Então vai sugar a quem? Al pulmão, para abaixo. ¿Sí? O que estou fazendo com o volumen pulmonar? Está aumentando. ¿Qué le va a pasar a la presión alveolar?
¿Están entendiendo que eso es el último que se modificó? ¿Sí? El proceso comenzó en el músculo y terminó en la presión alveolar. ¿Está bien? Por eso, músculo no funciona, no hay gradiente de presión, no hay ventilación. Presión pleural no se puede negativizar, no tiene cómo sugar el pulmón, no se genera gradiente de presión, el pulmón no ventila. ¿Está bien? ¿Están entendiendo? Bien. ¿Cómo va a estar la presión pleural al final de la inspiración? Al final de la inspiración el diafragma continúa a contraerse, ¿sí? Entonces la presión pleural continúa siendo la misma. ¿Bien? Entonces, en la inspiración, la contracción de mi músculo inspiratorio tornó una presión que ya era negativa en más negativa ainda. Para poder expandir el volumen pulmonar, tornar la presión alveolar negativa, permitir la entrada de aire, hasta que esa presión alveolar vuelva a ser igual que la presión atmosférica. ¿Está bien? Facilito, primaria. Ahora, en la expiración, ¿qué va a pasar con la contracción de este diafragma? No me digan que esto va a parar. Qué tristeza. Tienen foto do profesor apagando con él. ¿Qué va a pasar en la expiración? La contracción del diafragma se detiene. El diafragma relaja. Ese vacuo ahora también está trayendo el diafragma de vuelta para cima. Volumen pulmonar aumenta o disminuye. Disminuye. Disminuye el volumen pulmonar. Presión alveolar va. Entonces, durante la expiración, ¿qué le va a pasar a la presión pleural? Excelente. ¿Consiguieron entender algo? ¿Sí? No es tan difícil, parece muy difícil, pero no es tanto. Por eso le insisto, si no están entendiendo, pregunten, vamos a repetir, no hay problema. ¿Está bien? Ahora, también puedo analizar esto desde otro punto de vista. Si yo me paro aquí dentro de esta pleura y miro lo que está haciendo la presión pleural está expandiendo la cavidad pleural, está sugando eso para adentro. La presión pleural es un vacío, ¿sí? Se eu estou dentro da cavidade pleural, ele está tentando se fechar, ¿sí? Justamente. Se eu estou parado dentro do alveolo, aí sim. Se eu estou parado dentro do alveolo, que efeito está tendo a pressão pleural? Expandir, ¿sí? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Entonces, el efecto que va a tener la presión pleural sobre el pulmón va a ser una fuerza que va a permitir la expansión de este pulmón, que por su propia cuenta estaba intentando hacer ¿o qué? Colapsar. ¿Está bien? A la fuerza que se le aplica al pulmón para deformarlo, para expandirlo, le voy a llamar presión transpulmonar. Presión transpulmonar. La presión transpulmonar es tomar desde el punto de vista del alveolo que le hace la presión pleural, ¿sí? Es la diferencia de la presión alveolar
presión pleural. ¿Bien? Porque lo que estamos diciendo aquí es que quien está determinando que esa porcaria se torne negativa o positiva es la presión pleural. ¿Está bien? La presión transpulmonar es entonces la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Pregunta, a ver si estamos entendiendo alguna cosa. ¿La presión transpulmonar debería ser un valor positivo o negativo? Eu estou parado aqui dentro do alveolo. Deveria ser positivo ou negativo? Positivo porque tem que ser expansão. ¿Sí? Si es negativo significa que eso está yendo para abajo. ¿Está bien? Entonces, analicemos. Presión transpulmonar aquí. Presión transpulmonar. Seria só uma das pressões? Diferencia. Puedo decir que era que dijimos que era presión transpulmonar. ¿Qué caralho significa isso? Entonces, claro, ¿qué significa presión transpulmonar? ¿Qué es isso? ¿Para qué serve? É a força necessária para quê? Para expandir o pulmão. ¿Sí? Ese es el primer concepto. Después está ahí la fórmula do caralho. Pero presión transpulmonar es la fuerza necesaria para que ese pulmón se expanda. ¿Está bien? Es la fuerza expansiva que se le aplica al pulmón. Porque dijimos, pulmón que hace o qué? Y retraer. La presión transpulmonar es responsable por expandirlo. ¿Está bien? Tem presión transpulmonar antes de comenzar la inspiración. Raciocínio rápido. En otras palabras, por eso traduzca. Tem pressão transpulmonar antes de iniciar a inspiração? Em outras palavras, tem uma força que está expandindo o pulmão antes de começar a inspiração? Sim. Recuerden, o pulmão, assim abertinho dentro da caixa torácica, ele está cômodo como ele quer estar? Não. Então tem uma força que está mantendo esse pulmão preenchendo a caixa torácica. Estão entendendo o que eu acabei de dizer? Eu tenho uma pressão transpulmonar antes mesmo de começar a inspiração. Sim? O trabalho da inspiração vai ser incrementar essa pressão transpulmonar para poder expandir mais ainda esse pulmão. ¿Entendieron lo que acabé de decir? Por eso, yo estoy diciendo que la presión transpulmonar es la fuerza necesaria para expandir el pulmón. Antes de comenzar a inspirar, já tem uma força necessária para que esse pulmão esteja expandido. A inspiração é somente aumentar ela. Então, vamos. Pressão transpulmonar. Se digo antes de iniciar a inspiração, porque solamente hay que analizar en el esfuerzo. Antes de começar a inspiração, quanto era a pressão alveolar? 0. Menos. Quanto era a pressão pleural? Menos 5. Menos por menos? Então, pressão transpulmonar prévio ao começo da inspiração é 5 centímetros de água. De vuelta, isso é a pressão. Eu estou partindo aqui de mais 5 centímetros de água. Eu fiz o trabalho, eu quero saber aonde eu fui parar com o trabalho inspiratório. Mesma porcaria. Pressão transpulmonar ao final da inspiração, que é onde terminou meu trabalho. Ao final da inspiração, a pressão alveolar é também 0, menos a pressão pleural, menos 7,5. Então, a pressão transpulmonar é 7,5, menos por menos mais. Bien. En otras palabras, mi inspiración, mi esfuerzo, mi trabajo ventilatorio, inspiratorio, consistió en qué? Pasar de 5 a 7,5
a esa fuerza que está queriendo expandir al pulmón. ¿Está bien? Yo no partí de 0, ¿sí? Yo partí ya de 5. ¿Está bien? Entonces, mi esfuerzo lo que hizo fue incrementar la presión transpulmonar por ¿cuánto? 2,5 centímetros de agua. Hasta aquí están entendiendo lo que está pasando. Entonces, de vuelta, la fuerza que ayuda a expandir el pulmón ya existía al inicio de la inspiración. Mi contracción del diafragma lo que hizo es incrementar esa fuerza. ¿Está bien? ¿Sí? Esta fuerza de vuelta está deformando el pulmón. ¿Qué era deformar para el pulmón? Excelente. Entonces, ¿es una fuerza que está deformando el pulmón? Totalmente. ¿Bien? Solamente por eso. Esos terminitos, esos detallecitos son los que van a cagarnos después. ¿Está bien? ¿Pregunta hasta aquí? ¿No? Agora, até agora é pressão alveolar, pressão pleural, pressão transpulmonar, cadê a porra do ar? Ahora es donde yo tengo que vincular el concepto de presión con volumen de aire. ¿Está bien? El análisis entre volumen de aire que puede entrar por cada unidad de variación de la fuerza que se le aplica a este objeto elástico se le llama distensibilidad. Vamos a traducir en cristiano para que entendamos todos. ¿Distensibilidad o qué? Correcto. Distensibilidad es lo que pensamos de manera leiga que é elástico. ¿Sí? Uma banda elástica que eu consigo esticar muito é muito distensível. ¿Sí? ¿Está bien? En una palabra un poquito más técnico es ¿qué tan fácil es deformar a ese objeto elástico? Que para el caso del pulmón es expandir. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? De ahí que en concepto biofísico distensibilidad es ¿qué tanto varía delta, variación, el volumen de quién? Del pulmón por cada unidad de presión de fuerza que se aplica sobre él? Variación del volumen pulmonar. ¿Cuál unidad de medida de volumen? Centímetro cúbico, ml, litro, decilitros. Vamos a utilizar aquí ml. Volumen, quantidade. Volumen, quantidade, un espacio tridimensional. Presión. ¿Cuál es la presión que está siendo ejercida para deformar ese pulmón? No, ¿cuál es? ¿Cuál es? Entonces, esta es la presión transpulmonar. Ahí sí, la unidad de medida es centímetros de agua. ¿Está bien? ¿Qué tanto se deforma el pulmón de acuerdo a esa fuerza que yo estoy utilizando? ¿Está bien? Esa es de la distensibilidad. Les doy un valor para que tenga un poquito más de sentido. La distensibilidad del pulmón en el reposo es de más o menos 200 ml, es decir, puede ser deformado 200 ml por cada centímetro de agua, que va a variar la presión transpulmonar. ¿Sí? Me fijo. ¿Cuánto varió la presión transpulmonar durante esa inspiración? 2,5. Entonces yo tengo
1 centímetro de agua deformó el pulmón a 200 para que entre 200 ml de ar. Otro centímetro de agua, otros 200. Y medio centímetro de agua, 100. Entonces, durante essa inspiração e repouso, o pulmão foi deformado em quantos ml para admitir quantos ml de ar? 2 litros para 15 ml. El volumen de aire que puede entrar en esa inspiración en reposo es de 500 ml, ¿sí? Que es conocido también como el volumen corriente. Soma também o volume morto. Como? Volume morto também. O volumen de espaço morto está contido já nisso, ¿sí? Porque es parte del aire que yo movilizo. ¿Sí? El volumen que fica na traqueia también va a ser parte. ¿Bien? ¿Entendimos? ¿Sí? Facilísimo. Facilísimo. ¿Sí? Pregúntate aquí. ¿Consiguieron entender cómo relacionamos aquí cambios de presión con cantidad de aire que va a entrar en ese pulmón? ¿Sí? Porque lo que yo estaba diciendo es que aquí tiene que haber diferencia de presión para que entre ar. ¿Sí? Entre a pressão alveolar e a pressão atmosférica. ¿Sí? Mas quem cria a diferença da pressão alveolar é a pressão pleural. ¿Sí? Essa relação que tem entre a pressão pleural e a pressão alveolar é a força necessária para expandir esse pulmão, que vai ser a pressão transpulmonar. ¿Sí? Dependendo do esforço que eu faço na inspiração, essa pressão transpulmonar incrementa em valores maiores. E dependendo do esforço que eu faço e a distensibilidade desse pulmão, vai poder entrar o ar. ¿Está bien? ¿Entendieron eso? Entonces pregunta, ¿la distensibilidad del pulmón es siempre la misma o varía? ¿Por qué? ¿En qué momento varía? O repouso, na atividade, na enfermidade. En condiciones fisiológicas, en condiciones fisiológicas, no vamos a leer nada, vamos a ver eso. Pregunta, la distensibilidad del pulmón, cuando yo estoy metiendo solamente ese volumen corriente, va a ser mayor o menor que cuando yo estoy metiendo lo último del volumen de reserva inspiratória? A distensibilidade do pulmão é maior ou menor quando eu estou botando o volume corrente, aqui esses 500 ml, o repouso, ou quando eu estou botando o último de ar da inspiração forçada? Maior. É dizer, a distensibilidade pulmonar diminui quanto mais preenchido ele está. E faz sentido. Quanto mais eu estou fazendo esforço para meter ar, cada vez é mais difícil. ¿Está bien? Por eso, esto es solamente una relación en reposo. ¿Está bien? Cuanto más aire yo tengo dentro del pulmón, la distensibilidad disminuye. ¿Qué significa eso? Que para meter esos 500 ml, yo precisaba de 2,5. Para meter 1000, no significa que necesito de 5. ¿Está bien? Está incrementando cada vez más y más y más y más y más. No es una relación proporcional. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Progresión aritmética, una progresión logarítmica. ¿Preguntas? Vai tirar 20 na Marcelo. Ou 25, dependendo do que acontece. ¿Está bien? De vuelta, lo que quiero que vayan vinculando estos factorcitos, de ya entender justamente qué significa la presión transpulmonar. ¿Sí? ¿Qué significa la presión transpulmonar a la hora de estar determinando el volumen que va a entrar en este pulmón? ¿Sí? Porque si yo hablo de distensibilidad, yo estoy hablando de que tem aqui uma porcaria de pressão, mas qual pressão é essa? Essa pressão aqui da distensibilidade já não é a pressão alveolar. ¿Sí?
ya es la presión transcomunal. ¿Bien? ¿Bora almoçar? Meia hora. Não, pera aí. Nossa hora é até meia hora. Já acabou a aula. Tá querendo ir embora? Tem que pensar docinho. Ah, certo, falta a lista. Bora. É bonita. É até 1h20. Ai, só